Circuitos con diodos serie paralelo y serie paralelo en corriente directa. Continuando con el análisis precisamente de toda esta electrónica analógica en la parte de lo que son los sistemas analógicos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. Vamos a dedicar este video a analizar algunos circuitos con diodos en donde estamos hablando de circuitos en serie, circuitos en paralelo y en serie paralelo de corriente directa. Todavía corriente directa, no corriente alterna. Porque si no, pues tenemos que meter inductores y es otro. Lo vemos más adelante. ¿Qué son los sistemas analógicos? Aquí es un recordatorio muy rápido que les hice de algunos conceptos que ya habíamos revisado, pero esto es algo muy rapidito que sí quiero que lo revisemos. Los sistemas analógicos son aquellos en los que las señales se representan mediante valores continuos que pueden variar gradualmente dentro de un rango determinado. Estas señales pueden ser de naturaleza eléctrica, mecánica, hidráulica o de cualquier otro tipo, siempre y cuando su magnitud varíe de manera continua. Las características principales: la continuidad, las señales analógicas varían de forma continua, sin saltos ni interrupción. El rango infinito de valor. Teóricamente, una señal analógica puede tomar infinitos valores dentro de un rango específico. La sensibilidad al ruido. Las señales analógicas son más susceptibles al ruido y las interferencias que las señales digitales. Menor precisión. Debido a su naturaleza continua, los sistemas analógicos suelen tener una menor precisión en comparación con los sistemas digitales. Otro ejemplo de los sistemas analógicos pues son sistemas de audio. Los antiguos tocadiscos y radios AM, FM son ejemplos de sistemas analógicos, ya que los sonidos se representan mediante variaciones continuas de señales eléctricas. Los sistemas de video, los antiguos televisores y cámaras de video analógicas también son ejemplos de sistemas analógicos, ya que la imagen se presenta mediante variaciones continuas de la señal eléctrica. E instrumentos de medición. Muchos instrumentos de medición tradicionales, como los termómetros de mercurio y los velocímetros de aguja, son sistemas analógicos. Las ventajas de los sistemas analógicos es su sencillez. En algunos casos, los sistemas analógicos pueden ser más sencillos de diseñar e implementar que los sistemas digitales. El bajo costo. Los componentes analógicos suelen ser más económicos que los componentes digitales. No requieren conversión. Las señales analógicas no necesitan ser convertidas a forma digital para ser procesada. Más bien al contrario, las formas digitales sí normalmente tienen que transformarse en formas analógicas para su interpretación, lo que puede simplificar el diseño de ciertas aplicaciones. Desventajas de los sistemas analógicos es
la sensibilidad al ruido, las señales analógicas son más susceptibles al ruido y a las interferencias, lo que puede afectar la calidad de la señal. De menor precisión, los sistemas analógicos suelen tener una menor precisión en comparación con los sistemas digitales. Dificultad de procesamiento, las señales analógicas son más difíciles de procesar y manipular que las señales digitales. Almacenamiento limitado, el almacenamiento de señales analógicas puede ser más complejo y costoso que el almacenamiento de señales digitales. En la actualidad, aunque los sistemas digitales han ganado más bien terreno en muchos campos, los sistemas analógicos todavía se utilizan en algunas aplicaciones específicas, como en la transmisión de señales de radio y televisión, en la instrumentación y en algunos sistemas de control. En muchos sistemas de medición en la industria se utilizan este tipo de sistemas analógicos. Circuitos con diodos, serie paralelo y serie paralelo en corriente directa. Bienvenidos a esta presentación. Vamos a ver, a lo largo de esta presentación vamos a profundizar un poquito en la teoría de cada configuración para resolver ejercicios, procedimientos numéricos, y exploraremos aplicaciones reales en el ámbito de la automatización y la computación. Bienvenidos a todos. Nos enfocaremos en circuitos con diodos y sus configuraciones más usuales, corrientes de corriente directa, el tema fundamental de sistemas analógicos y de alta relevancia para quienes se desarrollan en ingeniería en computación. Vamos a analizar cómo la disposición de los diodos en serie, paralelo o en ambas combinaciones influye en la polarización y en la caída de voltaje y la corriente resultante, y cómo esto se aplica en la automatización de procesos y en tratamiento de datos en proyectos profesionales. La ubicación en la ciencia y en la ingeniería. Bueno, la configuración de los diodos en serie paralelo y serie paralelo son un pilar de la electrónica analógica, permitiendo realizar operaciones como limitaciones de voltaje, protección de entrada, conmutación y rectificación controlada. Para los estudiantes, por ejemplo, de ingeniería en computación, estos circuitos resultan esenciales cuando se requiere un manejo fino de señales, la creación de barreras de protección ante sobrevoltajes o la implementación de sistemas de alimentación que garanticen la integridad de datos y dispositivos. Estas configuraciones también sientan bases conceptuales para abordar proyectos en robótica, Internet de las Cosas, arquitectura en computadora. Objetivos del tema, bueno, es comprender las configuraciones, analizar la polarización y las implicaciones eléctricas de diodos en serie paralelo y serie paralelo bajo corriente directa, aplicar procedimientos numéricos, utilizar software de simulación para resolver circuitos típicos y comparar con cálculos detallados, identificar aplicaciones reales, explorar el uso de estos circuitos en proyectos de ingeniería en computación, enfatizando la protección de puertos y la rectificación controlada. Y explorar el futuro, que es analizar la relevancia de estas configuraciones en sistemas de alto rendimiento y automatización. Es hacia donde va el futuro actual de las cosas, sobre todo de la aplicación de electrónica. La importancia de los circuitos y series paralelo con diodos y sus respectivas
Explicación. Las configuraciones con diodos no se limitan a simples rectificadores, sino que permiten desarrollar circuitos de protección, regulación, clamping. Aguas con esta palabrita, porque al ratito vamos a hablar un poquito de eso. Y por aquí no está indicada, pero hay otra palabrita que se llama clipping, clamping y clipping, y vamos a analizar las dos. Y de hecho el día de hoy se supone que deberíamos terminar con todo eso, era mi plan. Vamos a ver si lo podemos cumplir. Lo veo difícil, pero bueno, avanzamos lo más posible en un sinfín de aplicación. El futuro apunta a nuevos materiales semiconductores y diseños integrados que optimizan la respuesta en corriente directa y robustez ante condiciones extremas. Obviamente el futuro va hacia la reducción del consumo de energía y la mayor eficiencia en el uso de la corriente eléctrica. Comprender estos fundamentos, ¿sí?, capacita al ingeniero en computación para diseñar sistemas robustos, aprovechar la miniaturización y garantizar la fiabilidad de dispositivos embebidos. Los orígenes de las configuraciones serie paralelo en diodos. Para 1950, en la década de los 50, los circuitos con diodos utilizados en fuentes de alimentación y protección de radios. El avance de la electrónica de estado sólido, el surgimiento de múltiples configuraciones para resolver problemas de limitación de voltaje, de control de corriente y conmutación selectiva. En la era digital, la creciente demanda de los sistemas digitales impulsó la aparición de configuraciones específicas para señales en corriente directa, optimizando la polarización y minimizando las pérdidas de corriente eléctrica. Los diodos serie, conceptos fundamentales, principio básico. Cuando se conectan dos o más diodos en serie, la tensión total de polarización directa se reparte entre ellos. Aplicaciones: alcanzar la caída de voltajes mayores a 0.7 voltios en silicio, escalonar niveles de potencia ante sobrevoltajes, circuitos de clipping. Aquí está la otra palabrita que les decía, donde la suma de las caídas define el umbral del corte, o sea, clipping, el cortado de las señales para evitar picos. Eso es lo que tenemos que comprender. El uso en ingeniería en computación, protección de líneas de entrada o combinación con resistencia para diseñar niveles lógicos específicos. El cálculo de caídas de voltaje en serie. El supuesto es dos diodos de silicio 1N4148 en serie con una fuente de 12 voltios de corriente directa y una carga de 1 ohm. La caída total en los diodos es de 0.7 voltios más 0.7 voltios, 1.4 voltios. La corriente en el circuito es 12 voltios menos 1.4 voltios de la caída por los diodos entre los 1000 ohms, me da 10.6 volts por 1000, más bien entre 1000, y esto es 10.6 miliamperes. Esto permite una verificación. Si la corriente real es de 10.6 miliamperes, en cada diodo se mantiene en polarización directa, confirmando la polarización deseada. Otro ejercicio que podemos analizar son 3 diodos en serie para un clipping
a nivel alto. Este supuesto nos dice que estos 3 diodos en serie silicio limitan una señal de 2.1 voltios. Esto es 2.7 por 3 me da los 2.1 voltios de caída de tensión. Se aplica en una entrada de microcontrolador para asegurar que el voltaje no supere los 2.1 voltios de entrada, más el voltaje pues de entrada. El nivel máximo, ¿sí?, es el voltaje máximo de 3 por 0.7 son 2.1 voltios. La aplicación: proteger líneas analógicas evitando que la señal suba por encima de los 2.1 voltios sobre la referencia, combinándolos con una resistencia de entrada. Recuerden que para esto pues basta con que conectemos los diodos en serie para que se multiplique por el número de diodos la caída de tensión, si son de silicio, de 0.7 voltios, y nos da la caída de tensión general, como en este caso fueron 3 por 0.7, 2.1. Los diodos en paralelo, distribución de corriente y protección. Entonces los diodos en serie suman su caída de tensión. ¿Qué pasa con los diodos en paralelo? Es una utilidad. La conexión en paralelo de diodos es útil cuando se requiere compartir corriente o proteger líneas ante sobre voltajes inversos. Las aplicaciones: crear rutas alternativas de corriente si un diodo excede su capacidad. Clamping, no clipping, son cosas diferentes, para impedir que un nodo supere un cierto nivel de voltaje. En ingeniería y computación, esta técnica, el clamping, aparece en la protección del GPIO, por ejemplo, la entrada-salida de los circuitos, procesadores, por ejemplo, gráficos, contra polaridades inversas o picos de voltaje. Un ejercicio que podemos analizar: 2 diodos en paralelo para protección. Un supuesto es que una línea de 5 voltios se protege con 2 diodos en antiparalelo. El cátodo a más 5 voltios, el ánodo a la línea ánodo de 0 voltios y el cátodo a la línea, más bien 5 voltios el ánodo y 0 voltios el cátodo, limitando sobrepasos positivos y negativos. La corriente inversa: si la línea excede los 5.7 voltios, el diodo a más de 5 voltios conduce. Hago la aclaración de que aquí no se aumenta la caída de tensión, se conserva los 7 voltios, por eso es 5.7 voltios. La protección en negativo: si la línea baja de menos 0.7 voltios, el diodo 0 voltios conduce, entonces permite el paso de corriente. La aplicación evita daños en microcontroladores si un pulso externo supera los rangos de la línea. Aquí tenemos, por ejemplo, este tipo de conexión. El análisis de ejercicios de protección de una línea digital con diodos serie paralelo. Tenemos diodos en serie, diodos en paralelo, con alimentación de voltaje para alimentar el encendido de LEDs. En ambos casos son diferentes. El objetivo es proteger el pin de entrada de un microcontrolador de 5 voltios ante sobrevoltajes
mayores a 5.7 voltios o subtensiones menores a menos 0.7. El diodo en serie, ¿sí?, con la línea de entrada actúa como una primera barrera, bloqueando el paso del voltaje fuera del rango permitido. El diodo a 5 voltios en paralelo, estos diodos limitan los picos positivos a su máximo de 5 voltios, protegiendo el microcontrolador. En este caso no tenemos en la imagen el microcontrolador, sino nada más LEDs de sobrevoltaje. El diodo a masa en paralelo inverso, estos diodos protegen contra picos negativos, evitando que el voltaje en el pin caiga por debajo de menos 0.7 voltios. La línea digital protegida con diodos serie paralelo. Se tiene un microcontrolador a 5 voltios y se quiere proteger tu pin de entrada ante sobrevoltajes por encima de los 5.7 voltios o por debajo de 0.7. La configuración, el diodo en serie con la línea, generando una primera barrera, diodo 5 voltios, en paralelo para limitar picos positivos, diodo a masa en paralelo inverso para limitar picos negativos por debajo de 0.7. Estimar la corriente de protección en casos de pulso de 12 voltios y verificar la disipación. Bueno, el análisis del ejercicio de protección de una línea digital con diodo serie paralelo. Vamos a estimar la corriente de protección en caso de un pulso de 12 voltios y verificar la disipación en los diodos. El análisis del circuito: cuando se aplica un pulso de 12 voltios el diodo en serie se polariza directamente y comienza a conducir. El diodo a 5 voltios en paralelo también se polariza directamente y comienza a conducir, limitando el voltaje en el pin del microcontrolador a 5 voltios. El diodo a masa en paralelo inverso no conduce en este caso, ya que el voltaje es positivo. La estimación de la corriente de protección. La corriente que circula por el diodo en serie y el diodo a 5 voltios en paralelo dependerá de la resistencia que presente la línea de entrada del microcontrolador. Asumamos que la resistencia de entrada del microcontrolador es de 10K ohms, valor típico. Pues la diferencia de voltaje entre la fuente de 12 voltios y el voltaje en el pin del microcontrolador, 5 voltios, es de 7 voltios. Aplicando la ley de Ohm, la corriente sería I igual a V sobre R, esto es 7 voltios sobre 10K ohms, me va a dar 0.7 miliamperios. La verificación de las disipaciones. La potencia disipada en cada diodo se puede calcular como P igual a V por I. En el diodo en serie, la caída de voltaje es de aproximadamente 0.7 voltios, voltaje de umbral del diodo. La potencia disipada sería de P igual a 0.7 voltios por 0.7 miliamperios igual a 0.49 miliwatts. En el diodo a 5 voltios en paralelo, la línea de voltaje es de aproximadamente 0.7
voltios. La potencia disipada entonces sería potencia igual a 0.7 voltios por 0.7 miliamperios igual a 0.49 miliwatts. Esa potencia disipada es lo que puedo eliminar de sobrecarga en un sistema para evitar daños a un procesador o a un microcontrolador, por ejemplo. Bueno, las conclusiones son que las corrientes de protección en caso de un pulso de 12 voltios serían de aproximadamente 0.7 miliamperios y la potencia disipada en caso de un diodo sería aproximadamente de 0.49 miliwatts, lo cual es muy bajo y no representa ningún riesgo para los diodos. Consideraciones adicionales. Es importante elegir diodos que soporten la corriente y el voltaje máximo esperado más. Se recomienda utilizar diodos de alta velocidad para garantizar una protección rápida ante pulsos de voltaje. En algunos casos puede ser necesario agregar una resistencia en serie o con la línea de entrada para limitar aún más la corriente. Compartir corrientes en corriente directa es como supuesto es una fuente de 10 voltios y 2 amperios. Maximiza 2 amperios máxima, se conecta a 2 diodos idénticos en paralelo para dividir la corriente y dividir menos calor, o sea, disipar menos calor en cada uno. Es importante tomar en cuenta la disipación de calor porque si no se sobrecalienta el sistema y se vuela. La distribución teórica, si ambos diodos tienen la misma curva de voltaje-intensidad, cada uno conducirá aproximadamente 1 ampere. Las variaciones prácticas, pequeñas diferencias de voltaje final, pueden forzar a uno a conducir más corriente que a otro, por lo que se suelen incluir resistencias equilibradas en serie. Aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente: si tenemos un diodo sobrecalentado y un diodo a temperatura ambiente normal, va a haber mayor conducción a través del diodo frío que a través del diodo caliente, porque aumenta la resistencia al flujo con la temperatura. Aquí vienen definiciones de clamping y demás, las vamos a dejar para el siguiente video. Hasta aquí vamos a detener esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.